Ahora el tema de transistores. Para iniciarlo, primero un poco de historia, no necesariamente con los transistores. Transistores son elementos basados en semiconductores. Sin embargo, la historia previa a ellos utilizaba válvulas al vacío. En esa historia aparece en 1906 un desarrollo que fue por el físico austriaco Robert von Lieben. Él patentó una válvula termoiónica para controlar el flujo de corriente. La idea de él era precisamente, si controlaba un flujo de corriente electrónica en una válvula al vacío, podía ser útil para amplificar señales analógicas. En aquel momento se podía transferir señales analógicas a cierta distancia. Cuando la distancia era muy larga, la señal se había degradado tanto, se hacía tan pequeña que no era útil. El ruido que estaba asociado a ella la hacía inservible. Lieben decide solucionar ese problema y lo hace con un desarrollo de finales del siglo XIX, que eran los tubos de rayos catódicos. Esos tubos funcionaban con alto voltaje, no operaban de manera similar a las válvulas termoiónicas creadas también a finales del siglo XIX, como fueron los diodos, pero su dispositivo funcionaba para ese propósito. Luego también ese mismo año y casi a la par, el ingeniero estadounidense Lee D. Forest patenta una válvula termoiónica con una rejilla de control a la que llamó audión. Ese era un desarrollo posterior a los diodos en válvulas termoiónicas. Utilizó los mismos principios. Lo que hizo fue agregar un elemento nuevo, que era efectivamente una rejilla. Eran conductores entrecruzados. El símbolo de ese componente se muestra aquí. Tiene un filamento porque ocupa calentar el cátodo. Al calentar el cátodo, recordemos que se emiten electrones. Salen al vacío del bulbo, se crea una nube electrónica y si colocamos una terminal positiva en lo que es el ánodo, esos electrones viajarán, saldrán del cátodo, caminarán hacia el ánodo. La rejilla se polarizaba adecuadamente para evitar o permitir que los electrones llegaran hasta el ánodo. En la rejilla se podía poner una pequeña señal, una señal eléctrica. Entre cátodo y ánodo podía haber una señal de corriente continua de gran intensidad. Esa pequeña señal permitía o no el flujo de esos electrones. El resultado es que por el ánodo obteníamos una copia de esa señal, pero mayor, mucho más grande. Entonces, ese dispositivo se utilizaba para amplificar. Hago una pausa y continúo. Continuando con la historia de los transistores, ahora sigue 1925. En ese año, el físico austrohúngaro Julius Edgar Lilienfeld describe y patenta un dispositivo de control de corriente basado en material semiconductor. Aunque no se conoce si realmente lo llevó a hacerlo físico, Lilienfeld, en la patente que mostró, describe un aparato de 3 terminales basado en un semiconductor que era el sulfuro de cobre. Actualmente, la descripción que hizo Lilienfeld corresponde a lo que se conoce como transistor de efecto de campo. Esa patente le llamó método y aparato para controlar corriente eléctrica. En la década de 1940, los físicos estadounidenses William Bradford Shockley Jr. y Gerald Pearson, trabajando en los laboratorios Bell, construyen unas versiones primitivas siguiendo la patente de Lilienfeld. En 1947, los físicos estadounidenses John Bardeen, Walter Hauser Brattain y William Bradford Shockley construyen un dispositivo al que le llamaron transistor. Este estaba basado en uniones de contacto. Ese transistor estaba basado en el semiconductor germanio y es considerado el invento crucial del siglo XX, del siglo pasado. Luego en 1951, William Shockley patentó una estructura conocida como transistor de unión. Con él nacieron los transistores BJT, que fueron la primera tecnología utilizada en transistores de forma comercial. Hasta aquí esta pequeña historia.